Hola, este es el tema. El ponente el día de hoy es el ingeniero Alejandro Villacorta, ingeniero químico. Bien. Con referencia a nuestro programa integral, estamos dando inicio el día 28 de octubre, que es el día sábado. Bien. Hablarles un poco acerca de nuestro docente Alejandro Villacorta. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, es magíster además en salud ocupacional y ambiental en la Facultad de Medicina por la Universidad Mayor de San Marcos. Además, es diplomado en seguridad y salud en el trabajo y en prevención de riesgos laborales. Cuenta con más de 20 años de experiencia como líder en seguridad e higiene industrial. Actualmente es docente y consultor en ergonomía y psicosociología en TechSoup. Bien, doctor Alejandro, buenas tardes. Ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿Cómo Elizabeth. estás? ¿Qué Entonces tal? le doy pase para que pueda iniciar con A su ver, exposición. Bien, muy amable. sí, un favor. Todavía no puedo compartir mi cámara. No puedo abrir mi cámara. Si puedes Ok, Sandra, ayudarme. ¿nos puedes apoyar para compartir, para Listo, que... profesor. Ok, Ya. genial. Pero ya puedo compartir pantalla. Así que creo que puedo empezar también, ¿no? Bueno, buenas tardes, Elizabeth. Y Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. correcto. Bueno, mi nombre es Alejandro Villacorta, como ya indicó Elizabeth. Y he venido a hablarles pues de este programa integral profesional competente en la gestión de los riesgos tanto de salud como de trabajo en los trabajos de alto riesgo, ¿no? Y dentro de esto estamos participando varios profesionales. Uno de los temas a mi cargo viene a ser los materiales peligrosos. Entonces, no sé si me permites hablar un poquito de cada cosa. Vamos a empezar entonces con la presente exposición. Bueno, esto ya lo dijo Elizabeth. Mi experiencia especialmente está en lo que es planta de explosivos, como seguridad en planta de explosivos. He sido jefe de seguridad en Famesa Explosivos SAN y Maxam Perú SAC, ambos en lo que es explosivos dentro del Perú. Bien, y entrando directamente a este programa responde a una necesidad de tener a un profesional con todas las capacidades para poder desempeñar, pues, la responsabilidad de gestionar los riesgos, especialmente en labores que impliquen altura, trabajos en caliente, pues trabajos con explosivos, trabajos en espacios confinados, es decir, los principales trabajos de alto riesgo que ocurren en nuestro país. Y que este profesional tenga estas competencias que además son necesarias como un requisito legal, ¿no es cierto? Es decir, que sepa gestionar estos temas legalmente, es decir, que controle, que conozca y que domine perfectamente cuáles son esos estándares, formatos, normas que deben cumplirse, no solo por un requerimiento legal, sino por un requerimiento de seguridad, por un tema ético, por un tema de profesionalismo. Nosotros tenemos, en ese sentido, bastante desarrollo en todos los temas de prevención de seguridad y salud en el trabajo, en TechSoup. Entonces, la idea es que este programa está orientado a que la persona conozca y sepa utilizar con criterio estos elementos. Y por supuesto, yo creo que si vamos a hablar del valor adicional, ¿no? Del valor agregado que nos da TechSoup, es que este programa es eminentemente práctico, eminentemente en campo, ¿no? Como lo podemos ver allí, pues si vamos a hablar de trabajos en altura, es porque vamos a realizar
estas maniobras en altura, como también lo veremos en los otros temas, ¿no? En espacios confinados, pues también van a trabajar en el espacio confinado, van a emplear los equipos adecuados, ¿no? Para el monitoreo del ambiente, para el monitoreo del aire. Ya detalles que van de acuerdo a este tipo de trabajo, ¿correcto? Y este programa está orientado a un público bastante amplio: profesionales, ingenieros, técnicos o interesados de diferentes especialidades, porque en estos temas de gestión no podemos estar aparte. Es decir, no solo le compete al supervisor, al que directamente está haciendo estos trabajos, lo cual es por obvio necesario, sino que también esto tiene que ser de conocimiento y de dominio de aquellos que lo van a liderar, de aquellos que lo van a jefaturar, para que realmente hagamos una prevención desde el liderazgo, ¿no? Desde lo más alto del liderazgo. Muy bien, entonces las competencias a desarrollar obviamente van a ser competencias prácticas, competencias de campo. Es decir, la persona debe absorber el criterio, debe utilizar este espacio para absolver sus preguntas, para lo cual cuenta con un staff de profesionales con la competencia y con la experiencia suficiente. Si vamos a hablar de áreas de interés académico, pues obviamente está enmarcado dentro de los sistemas de gestión, dentro de lo que es la gestión de seguridad, control de pérdidas. Bien, yo creo que en todo lo que abarque no solo los sistemas integrados, sino especialmente los sistemas de seguridad. Y bueno, la estructura de este programa es como se aprecia. Estamos hablando de un programa de 10 módulos, donde empezamos desde el principio con la gestión de estos riesgos, ¿correcto? Esto es lo primero que nos interesa que la persona entienda, porque después vamos a entrar a tallar, pues casualmente, con estos trabajos de alto riesgo, empezando con la seguridad con los materiales peligrosos. Luego se verá la parte de trabajo con electricidad, los trabajos en caliente, los trabajos en altura, los trabajos en espacios confinados, los trabajos con explosivos, los trabajos de izaje y movimiento de cargas, así como el bloqueo y etiquetado de energías peligrosas, para terminar con los trabajos en excavaciones, zanjas y demoliciones. Estamos hablando de un programa de 10 módulos. Aquí no me voy a detener mucho porque seguramente me pasaría de la hora, pero sí quisiera más o menos detallar cuál es la estructura de cada módulo. Cada módulo está repartido en temas, separado con las horas, lo que viene a ser las horas prácticas con las horas de aplicación. Y en cada uno de esos módulos lo que va a encontrar es tanto la parte de actividades de aprendizaje, es decir, ya están preparados los talleres respectivos para cada módulo, a fin de que los participantes puedan desenvolverse. Y por cierto, estos talleres pues son parte pues de la evaluación, ¿no?, que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Acá no me expando porque casualmente el módulo 2 yo les he traído algunos pequeños fragmentos para poder exponérselos, y esta es en realidad la definición de cada uno de los módulos, cosa que también pueden encontrar online. ¿Listo? Entonces vamos a pasar rápido esto y tenemos aquí, ahora sí, voy a enmarcarme un poco qué es lo que buscamos cuando hablamos del módulo 2, específicamente de seguridad con materiales peligrosos,
que es casualmente el título de esta conferencia, y pues que seguramente han venido a verlo, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, en principio, como pueden ver aquí en esta etiqueta, en esta carátula, contamos con el equipo. Ese es un equipo autoabastecido, el cual va a ser parte de la parte práctica, y también contamos con el material, ¿no? Tanto en electrónico como en físico, necesario para poder desarrollar esta práctica. Muy bien, yo lo voy a decir en forma muy breve. Para nosotros hay un principio, ¿no? Hay un principio que podría resumirse en esta frase dada, ¿no? La seguridad personal, dice, no es un lujo, no es una opción, es una necesidad y forma parte del costo de hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, nosotros consideramos que el profesional que viene a formarse con nosotros en este programa es un profesional que sabe que lo que necesite para la seguridad es una inversión, no es un costo. ¿Ok? Y como lo dice nuestra propia legislación de seguridad y salud en el trabajo, el objetivo de esta es generar una cultura preventiva. Esto no es fácil, ¿ah? El construir una cultura de prevención no es fácil. Si bien los costos los pagamos en el presente, sus beneficios se hallan en un futuro distante. Además, los beneficios no son tangibles directamente, pero son los desastres que usted no va a ver en su empresa. ¿Listo? Para esto, consideramos, como lo dice los elementos de seguridad basados en el comportamiento, que una persona para hacer bien las cosas requiere 3 elementos o 3 condiciones. Primera condición, poder hacerlo en forma segura. Esto significa conocer métodos, disponer de los equipos de protección, tener los controles de ingeniería, tener las instalaciones adecuadas, ¿ok? Pero como segunda condición, saber hacerlo. Y es acá donde quizás entra desde ya este tipo de programas, ¿no es cierto? Es decir, conocer los métodos de trabajo seguro y conocer bien los riesgos. Pero más importante, y también es objetivo de este programa, querer hacerlo. Es decir, tener esa motivación, tener ese fundamento legal y ético como seguridad para cumplir con estas medidas, ¿no? Muy bien. Si vamos a hablar de temas técnicos, trabajar con materiales peligrosos significa tomar en cuenta lo que se llama seguridad química. Es decir, acá sí tenemos que considerar las características químicas de los materiales. ¿Correcto? Es lo primero que va a entrar a tallar para que usted pueda saber, cómo va a responder correctamente. Si hagamos un ejemplo simple, un bombero para aplicar un agente extintor sobre un incendio, pues tiene que saber qué elemento no va a reaccionar o qué elemento va a ser el adecuado, cómo va a ser ese control eficaz, ¿no? La base, por ejemplo, de combatir un incendio es el tetraedro del fuego. Tú sabes que si eliminas uno de estos puntos, vas a poder extinguirlo. Bueno, en materiales peligrosos es parecido. Si tú identificas las características de la sustancia química, tú puedes trabajar en forma segura con ella. Y acá tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a considerar, obviamente está dentro del programa, 3 cosas. Uno, la toxicología, es decir, cómo se va a comportar un material al ingresar o entrar a una persona. ¿Qué es lo que va a pasar con ese contacto? Segundo, también la parte ecotoxicológica como parte del impacto
Y tercero, y muy importante, cómo va a ser ese proceso de evaluación de estos riesgos químicos. Con esto, que es de hecho la primera parte de lo que se va a ver, entonces ya podemos avanzar. Luego vendrá casualmente el proceso de evaluación con todos los puntos que se especifican aquí: identificación, evaluación de esa dosis respuesta, evaluación de la exposición, caracterización de riesgo, ¿no? Si lo queremos resumir, más o menos este tema de seguridad química lo podemos resumir de esta forma, ¿no? Hay un riesgo que debe ser identificado y para que esto ocurra necesitamos dos cosas: saber el nivel, evaluar la exposición y cuál va a ser la respuesta. Y con esto ya tenemos esta caracterización de riesgo. Ahora, también hay que ser conscientes de qué medida están presentes las sustancias peligrosas en el ambiente y si es que esto ya no ha traído consecuencias nefastas, consecuencias trágicas, si se quiere. Pues evidentemente la historia nos dice que sí, ¿no? Podemos recordar incidentes con materiales peligrosos, por ejemplo, en la bahía de Minamata, metilmercurio, ¿no? En Seveso, estamos hablando aquí de dioxinas, en Bhopal mismo, con una cantidad impresionante de muertos y afectados, ¿no? El caso quizás más conocido, ¿no? Lo ocurrido en Chernobyl, en la Unión Soviética, y no podemos o no estamos ajenos en Perú, ¿no? Tenemos en Perú la tragedia ocurrida en Choropampa, ¿no? Y ocurrida en condiciones que seguramente no debieron darse. Y si vamos a hablar de impactos más recientes, obviamente hablaremos de lo que ocurrió en Fukushima, ¿no? En la central nuclear de Fukushima, que como ustedes sabrán, hace poquito han tenido ya que empezar a liberar el agua de los reactores, dado que ya no pueden contenerla, con protestas de algunos países. Bien, y también aquí, ¿no? Acá en el Perú también tenemos impactos fuertes, ¿no? El último impacto conocido y de gran escala, pues fue el derrame de petróleo en Ventanilla. Y tiene impacto, claro que tiene impacto, ¿no? Afectó a especies vivas, afectó a las mismas personas que dependían en sus labores de ella, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, los materiales han generado desgracias, sí. Pero materiales peligrosos serán solo los que utilicen esas industrias, esos, no sé, esos complejos. Evidentemente, no. Esos materiales peligrosos también están con nosotros en nuestra vida doméstica, ¿no? Entonces hay que ser conscientes. También vamos a ver, entre otros, cómo esta peligrosidad es, es una eh, conjunción de muchos factores. Es decir, puede haber elementos peligrosos por sus características químicas, por su condición física o quizá por su cantidad. Entonces, esto tenemos que analizarlo. Y dentro de estos materiales peligrosos, obviamente, están las mercancías y cómo se fabrican, cómo se extraen, cómo se disponen, cómo se almacenan. Es decir, ya aquí vamos enlazando las partes de este curso que también tiene que considerar, obviamente, las reglamentaciones ya dispuestas. Deben saber que en el Perú, pues se ha actualizado, ¿no? El tema de las sustancias peligrosas y de las fichas de seguridad ya está en legislación. Entonces, cada vez nos acercamos más a lo que viene a ser la necesidad de controlar y controlar en forma seria, ¿no? El transporte, el empleo de estos materiales peligrosos. Porque un incidente con materiales peligrosos va a tener consecuencias graves, ¿no es cierto?
puede tener consecuencias mucho más graves que lo que podría tener como consecuencia un elemento no peligroso o de baja peligrosidad. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las estadísticas, qué datos tenemos y vamos a entrar ya de lleno a cómo van a ser estas vías de ingreso y aparte de cómo son estas vías de ingreso al cuerpo humano, ver cuáles son los sistemas de protección para ello, ¿no es cierto? Luego vamos a recordar lo que ya se había visto un poquito antes respecto de cómo debe evaluarse un ambiente para poder determinar si hay riesgo químico o no. Y esto significa hacer un monitoreo, esto significa hacer una comparación con los límites establecidos para obtener conclusiones. Aquí, por ejemplo, pudieran haber conclusiones ambiguas, ¿no? Es fácil si la condición es aceptable o si no lo es. Entonces, un poquito vamos a determinar cuál es el criterio. Y en ese sentido, pues, tenemos que enmarcarnos un poco en la parte química, un poco en la parte estadística, sin pretender llegar a mucha profundidad para determinar esto. También vamos a ver el tema de la contaminación, cómo ocurre esta contaminación una vez que ya ocurrió un incidente, cómo deberíamos reconocer estos materiales peligrosos por por sus contenedores, por cómo se transportan y obviamente por las llamadas placas, ¿no? Que pueden ser las placas de la ONU, placas del DOT, placas de IMG y diferentes sistemas de riesgos, como por ejemplo es HASCOM, ¿no? Con sus palabras de advertencia, con sus palabras de seguridad, con sus frases de seguridad. El HMIS y, por ejemplo, el muy conocido NFPA 704, aunque esto ya es para respuesta de emergencia, y lo que viene a ser, pues, la identificación, ¿no? También la identificación en los transportes, cómo debería ser. Más todavía, más expeditivo, la información que nos viene en las hojas de datos de seguridad o SDS o en las fichas de datos de seguridad, según su procedencia, pero que nos informan de una manera más amplia respecto de estos riesgos, respecto de, bueno, lo que tenemos que controlar. Muy bien, vamos a ver el uso de la guía de respuestas de emergencia con los respectivos ejercicios para poder definir y que quede claro cómo vamos a usar sus estándares, sus definiciones, ¿no? Sus colores de guía. Luego vamos a trabajar también la parte de los valores límites, cuáles son estos valores límites y cómo estos valores límites o valores como valores de peligro para la salud van a hacer que un ambiente de trabajo se catalogue como peligroso o no, con qué grado de riesgo, ¿no? Por lo tanto, si lo vamos a decir en forma resumida, tenemos que identificar fuentes, tenemos que compilar hojas de seguridad, tenemos que determinar riesgos higiénicos y caracterizar y comunicar con los medios adecuados estos riesgos. Es decir, pasamos de la identificación a través de placas, a través de simbologías, a la rotulación, ¿no es cierto? Que también es una necesidad para pues para todo organización de evitar que al hacer un trasvase, al cambiar de recipientes, se esté generando un riesgo por una omisión en la identificación o por una mala identificación. Muy bien, también vamos a ver cómo las condiciones de concentración de contaminantes
van a cambiar en el tiempo, razón por la cual vamos a tener que trabajar con elementos ponderados, ¿no? Elementos ponderados a través de las jornadas de trabajo, a través de límites de exposición, tanto para periodos de 8 horas o periodos de jornada normal o periodos cortos. Y esto también va a implicar, porque por ahí alguien me dirá, bueno, pero en el Perú, minería, por ejemplo, no hay jornadas normales, ¿no? Hay jornadas atípicas. Entonces, esto, por ejemplo, que es los límites, estos límites van a sufrir ajustes, ¿no? Esto, por ejemplo, estamos hablando ahí de las fracciones inhalables o respirables. Estos límites van a sufrir ajustes. Antes de compararse con eh, los resultados de un monitoreo, por ejemplo, va a haber que hacer ajustes, ¿no? Y para esto hay modelos, ¿no? Tenemos para el ajuste de estos límites modelos como el modelo Brief Scala, tenemos el modelo OSHA, tenemos diferentes modelos que nos permiten corregir o adecuar el límite a las condiciones de trabajo. Y también, particularmente en un país como en el Perú, donde tenemos locales en altura, tenemos mina en altura, también va a haber para los contaminantes químicos, gaseosos, también va a haber que hacer una corrección, ¿no? Propiamente debido a la altura. Y esto va a estar en función de la presión local, ¿no? Entonces, vamos a hacer, también vamos a ver cómo se trabajan estas correcciones, ¿correcto? Y cómo se trabajan con mezclas, porque evidentemente cuando hablamos de contaminantes, hablamos de ambientes de trabajo, sería bueno que solo hubiera uno, pero probablemente tenemos más de un contaminante y tenemos que saber evaluar si es que estos contaminantes en conjunto superan los límites. Por supuesto, va a haber allí, puede haber efectos aditivos, así como efectos antagónicos, ¿no? Entre estos contaminantes, y va a haber que poder interpretar esto, ¿no? Listo, entonces también cómo deberíamos tomar los criterios para aquellas sustancias que no tienen un límite indicado y cuáles son las fuentes de datos o las fuentes de información existentes en el Perú y rápidas de consultar, ¿no? Por ejemplo, tenemos este par de aplicaciones, el de la izquierda corresponde al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España y nos informa de límites y de características, incluso frases de riesgo, y la de la derecha que corresponde a un laboratorio peruano, donde también tenemos los límites máximos permisibles establecidos en nuestra legislación, ¿no? Por ejemplo, en el Decreto Supremo 015, ¿no? También vamos a entrar a ver otros métodos de corrección, ¿no? Como viene a ser, este es un método canadiense, ¿no? Para el ajuste también de los límites, que nos va a permitir corregir cuál será el efecto que hace un contaminante según la categoría, porque según categorías, el tiempo de exposición diario o semanal va a ser, va a afectar el límite o puede no afectarlo para este estándar, para esta normativa. Y según esto también debería ser corregido. Vamos a trabajar en el tema de equipos de protección personal y cómo esto va de acuerdo, el nivel de protección va al nivel de criticidad que tiene una zona o que presenta una emergencia. ¿Listo? También tenemos que tocar acá los temas de compatibilidad. Y estamos hablando de compatibilidad entre los grupos, dentro de los cuales quizás deberíamos separar el tema de explosivos porque los explosivos son una compatibilidad especial, ¿no es cierto?
sabemos que los explosivos entre ellos mismos tienen incompatibilidades, a diferencia de todas las otras, los otros grupos, donde normalmente un elemento de un grupo, ¿no? Desde el 2 hasta el 9, podría ir con otro de su mismo grupo. Esto lo vamos a ver porque esta compatibilidad define cómo almacenamos y cómo transportamos. Por último, también hablaremos de los kits, cómo se debería actuar con un kit de emergencia. Y esto es un resumen. La idea es que nuestros participantes adquieran un criterio práctico, puedan ver los equipos así físicamente, utilizarlos, eh, tomar preguntas sobre ellos, cosa que no podríamos, por ejemplo, en una sesión virtual, ¿no? Esto es bastante práctico y bastante de campo. Muy bien, yo creo que, sí, este es otro módulo que en algún momento se explicó. Yo creo que hasta ahí, Elizabeth, yo creo que hemos hecho ya un resumen de lo que veríamos en materiales peligrosos. No sé si hay alguna pregunta. Todavía no se puede encender la cámara. Ahora sí. Hoy, muchas gracias. Elizabeth. Elizabeth, buenas, ¿me escucha? A ver, yo no le escucho. Muy bien, voy a ver si es que hay alguna pregunta dentro del chat. Por ahora no tenemos ninguna consulta. Ahí entró una. Nos dice, ingeniero, hablaremos, por ejemplo, de temas como el órgano. El órgano Diana, el órgano blanco. Sí, vamos a hacer una introducción al respecto, aunque en el tema no tenemos mucho tiempo, eso sí, si fuera un tema más, un curso más amplio. Pero sí quisiera dejar, sí queremos darle a los participantes, los puntos centrales, principales, pero también darle los enlaces, darle las fuentes, porque en toxicología hay bastantes enlaces, ¿no? El Buscatoc, diferentes elementos que pueden ser consultados, porque de pronto aparece una sustancia y no está dentro de la normativa nacional, o un elemento que de pronto aparece en alguna, no sé, en alguna publicación, ¿no? Como los límites en la Asociación de Higienistas, pero queremos tener una mayor amplitud de cuáles serían sus efectos, ¿no? Sus efectos toxicológicos, cuáles serían los riesgos en sí, cuáles serían las medidas de primeros auxilios. Entonces, sí, este curso pretende tener una base de higiene y toxicológica más amplia de lo que normalmente se ve, porque normalmente nos orientamos, o normalmente lo que yo he visto es cursos de materiales peligrosos orientados mucho hacia la respuesta de emergencia, que es importante, muchos orientados hacia una situación ya de emergencia o quizá una situación preventiva, pero que no tiene mucha base teórica, que es lo que nosotros queremos dar como valor agregado, como diferencia a otros cursos. ¿Hay alguna otra pregunta, Elizabeth? Sí, no, le estaba comentando a los asistentes que pueden ir formulando y haciendo las consultas para que al final de su exposición podamos ya revisarlas. Ajá. Sí, bueno, entonces, contestando esta pregunta, y bueno, yo me imagino que quien ha hecho la pregunta tiene un conocimiento de esto, pero para todos, cuando hablamos de órgano diana o órgano blanco, también se le llama, nos referimos a aquel órgano que es especialmente atacado, es especialmente vulnerado por el xenobiótico o agente externo.
que hay en el ambiente, ¿no? Eso es exactamente el órgano diana o órgano blanco. Entonces, bueno. A ver, creo que hay alguna otra pregunta por acá. Estoy viendo algo aquí. No, no hay preguntas. Sí, ingeniero, sí, aquí hay una consulta. ¿Desea responderle en este momento entonces? Ya Sí, sí, ya hemos ok. terminado la exposición. Ah, genial. Tenemos a Jorge Becerra, quien está consultando si se verá almacenamiento, transporte tanto marítimo como aeronáutico. Bueno, podemos hacer una referencia. Ya esto es una especialidad, ¿no? Porque ahí estamos hablando de las normas de la IATA y de las normas del IMG. Entonces, bueno, tendría que ser un poquito más amplio, ¿no? Pero sí podemos hacer referencias si es que tiene una consulta específica, la puede hacer y, es decir, dentro del curso hay temas específicos sobre esto, podemos dar los lineamientos. Ya, Tenemos genial. a ver. Entonces, luego tenemos también a Wilmer Silva, quien nos está consultando cuando existe una mezcla de producto de una reacción química que no cuenta con una hoja SDS, ¿qué se puede hacer? Pero si podemos identificar cuáles son los elementos que van a surgir, ¿no? No sé, se me ocurre si por un lado te surge amoníaco, por un lado te surge algún otro solvente, ¿no? Y evidentemente ya no tienes un contaminante, sino dos, como se dijo en la exposición, ya tienes que considerar cuál es la participación porcentual y en base a esto, como lo indica el mismo decreto 015, tú puedes establecer un límite, es decir, un límite de mezcla. Cuando ya tienes el límite de mezcla, puedes definir si hay un riesgo químico o no. Sin embargo, como también seguramente lo pueden visualizar, también habría que ver si estos elementos no generan un efecto aditivo o un efecto antagónico. Si generaran un efecto antagónico, no sería tanto el problema. El problema es que cuando hay un efecto aditivo, es como si dijéramos que 1 más 1 no es 2, sino es 3. Es decir, un contaminante puede potenciar al otro o viceversa. Entonces, hay que también hacer la investigación, hacer la búsqueda para ver si esta mezcla no genera ese efecto. Y si no genera, sí lo podemos tratar como una mezcla simple, donde ambos contaminantes presentes generan un riesgo tal y cual como si estuvieran separados, ¿no? Es decir, se suman los riesgos, se ponderan, pero no se considera una acción adicional entre ellos. No sé si he contestado tu pregunta. Bueno, Genial, lo muy bien. vemos. Si no, lo vemos con más detenimiento en el curso. Ya, genial. Genial, Wilmer. Bien, entonces, para poder continuar, ingeniero, Sí, diga. voy a hacer la presentación en este momento de un video muy bueno que tenemos, que justamente es para conocer los espacios en los cuales los participantes van a poder realizar justamente las clases. ¿Ya? Excelente. Entonces, bueno, yo ya no estoy Entonces, compartiendo. sí, voy a compartir yo ahora. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Genial. Hola, soy Alejandro Villacorta y te presento el programa integral profesional competente en la gestión de la seguridad y salud en trabajos de alto riesgo. Nuestro programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para la supervisión de las principales actividades de alto riesgo, gestionar los documentos que cumplan con nuestra legislación de seguridad y salud en el trabajo y suscribir
criterios operacionales para poder aplicarlo en empresas o en asesorías. Podrás adquirir la experiencia práctica en nuestro centro de entrenamiento equipado para realizar trabajos en altura, en espacios confinados, en caliente, así como también talleres para realizar tus trabajos con electricidad y materiales peligrosos y explosivos. Te invito a unirte a nuestro programa y desde ya te doy la bienvenida a Nexus.